Estudiante, te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de español de nivel avanzado de Spanish Language Coach. Dos cosas importantes. Como siempre, puedes conseguir la transcripción y la guía de vocabulario que te recomiendo leer antes de escuchar el episodio de forma gratuita en la página web www.spanishlanguagecoach.com, y en esa misma web también vas a encontrar un ebook que he escrito recientemente. Se llama, el título es Hablar español con la inteligencia artificial. Y es que no sé si lo recuerdas, pero en el episodio 39 tuve a una invitada un poco especial, porque era una inteligencia artificial que me entrevistó. A partir de ese episodio recibí muchísimos mensajes de las personas que escuchan este podcast preguntándome que cómo lo había hecho. Así que he creado esta guía donde te enseño a cómo practicar tu expresión oral, es decir, a hablar con la inteligencia artificial. Hay opciones de pago, es decir, hay aplicaciones y software que puedes pagar para tener este tipo de servicio, pero lo que yo te explico en la guía, en este ebook, es el paso a paso para hacerlo de forma gratuita, ¿vale? Esto en todo caso obviamente no sustituye a los humanos, ¿vale? No queremos ser sustituidos por máquinas, pero sí que es un muy buen complemento para que puedas hablar y practicar tu español oral de forma pues diaria y cuando te venga bien, cuando tengas un momento libre. La gente que lo ha usado me está dando muy buen feedback, están muy contentos con el uso, así que te recomiendo que también lo intentes. Igual no te gusta o igual te encanta y es pues una muy buena herramienta para hacerlo. Y de esto quiero hablar con mi invitada, Natalie. De lo primero que quiero hablar contigo es de la inteligencia artificial y quiero saber tu opinión. Bueno, hola, ¿qué tal? Muy bien. Estoy muy bien, gracias. Es que ya hemos Pues estado hablando un poquito antes y sí. Natalie la conozco, hemos hablado bastante, conocemos bastante nuestras vidas, así que no me he preparado nada en la entrevista, porque me lo sé todo. No, pues la inteligencia artificial, sí, al principio yo tenía un poco miedo Ujú, con respecto, o sea, en el tema en general, no solo para los idiomas, pero sí, escuché tu episodio ujú. y me gustó mucho porque efectivamente yo también he probado el chat GPT, por ejemplo, y he encontrado bastantes errores gramaticales, cosas así. Pero lo que dices tú en tu episodio es la verdad. Ujú. Entonces sí, estoy de acuerdo con lo que dices, lo que Claro. piensas. Sí, lo que digo es que efectivamente no nos podemos fiar de la información que nos da porque pues está en ocasiones desactualizada o al final como es un agregado de información que encuentra en internet, en cuanto a las explicaciones gramaticales muchas veces pues no las da bien. Pero sí que es muy bueno para los ejemplos, ¿no? Para crear ejemplos utilizando determinados tiempos verbales, estructuras, utilizando un vocabulario, adaptándolo a tu nivel. Entonces creo que es un buen complemento para hacer esto. Sí, Ujú. y hablar también, o sea, como siempre tenemos miedo, por ejemplo, yo en inglés no, no lo hablo como en español y como vivo en Inglaterra, a veces me cuesta porque tengo miedo de cometer algunos errores y cosas así, Sí, pero al final con esta persona que al final no existe, claro. pues te dices, da igual si me equivoco y así a practicar. Claro, es un modo de entrenarse, como digo, sin sustituir la interacción humana, pero es un modo para entrenarse antes de enfrentarse a la situación real, ¿no? De alguna Sí, forma. Natalie, has mencionado que vives en Inglaterra, pero bueno, eres francesa, viviendo sí. actualmente en Inglaterra con tu familia, pero antes de eso has vivido en otros países. Cuéntanos un Sí, poco tu trayectoria vital y geográfica. he tenido muchas vidas. Has tenido Creo muchas que vidas. Sí, sí. creo que es como los gatos, ¿no? Que tienen 7 vidas o Sí, algo así, ¿no? sí. Depende de la cultura. Ah, En diferentes idiomas y culturas tienen diferentes vidas. Sí, pues, sí, y lo divertido es que al principio nunca había pensado vivir algo así, pero bueno, encontré a mi marido, que era mi novio al principio, y trabaja en una empresa que trabaja por el mundo. Entonces, nos fuimos a La Reunión, ¿sabes? La isla cerca de Mauricio. ujú, Vivimos 2 años allí. Después nos mudamos a Egipto, 2 años más.
Después de Egipto pensamos volver a Francia, compramos la casa, todo, pensando que íbamos a quedarnos sin nada más, sin movernos, pero al final no nos gustó tanto y por eso que estamos aquí ahora. O sea que sí que volvisteis a Francia, pero al final os picó el gusanillo de volver a otro país diferente. Es que lo echábamos de menos, o sea, la expatriación es una vida, yo digo, extraordinaria. O sea, vives como personas normales, clásicas, los niños, la escuela, comprar comida en el supermercado, pero con este toquito que no tienes en tu país. O sea, vives experiencias como, ¿cómo decir? Extraordinarias, fuera de lo ordinario. Claro. O sea, sí. Claro, claro. Yo, a ver, solo he vivido en un país y además lo he hecho solo o ahora en pareja, pero bueno, mi pareja es de aquí, entonces es más fácil esa integración. Pero ¿cómo es hacerlo en familia y sobre todo con niños pequeños? Porque tus criaturas han estado en diferentes países desde que eran muy pequeños, ¿no? Sí, Em, ¿tú notas en ellos esa mezcla de culturas, de colegios en los que han estado, idiomas? sí, lo que intento es que a pesar de todo, que tengan como el núcleo en Francia. Yo tengo a mi familia en Córcega, nací en Córcega, o sea, quiero que tengan algo porque siempre nos mudamos y para ellos es difícil porque empiezan con tener amigos, crear como contactos y todo. Y al final tenemos otra vez que pensar en la mudanza y todo lo que implica, nueva escuela, nueva casa, nuevo ámbito, todo. Y lo que he aprendido poco a poco con todas estas mudanzas es que si nosotros, los padres, estamos bien, los niños también, Ujú. porque son como esponjas y sienten todo lo que tú sientes. Y al principio a mí me costaba muchísimo porque, o sea, para mí es importante la amistad, tener amigos y siempre que empezaba a tener mi grupito, teníamos que pensar en la mudanza y eso costaba mucho, Claro. muchísimo. En este tipo de vidas de expatriados, em, las redes sociales que creas son perdón, con personas de ese país en el que te encuentras durante esos 2 o 3 años. O sea, ¿son personas locales o son normalmente otras personas también expatriadas en tu misma situación? Pues hay de todo. Por ejemplo, en Egipto, aquí también, pero bueno, en la reunión, por ejemplo, bueno, que también es Francia, pero como vives al otro lado del mundo, sí que hay cierta diferencia y vivía más con los locales. No sé si fue porque ellos también eran como isleños, pero como yo también soy de Córcega, no sé si fue por eso, pero sí, tuve como rápido el contacto con los locales, digamos. En Egipto la dificultad es el idioma, Claro. porque depende de la gente, de su nivel social, ellos no hablan o no inglés. Yo en este momento no hablaba tanto inglés como ahora y entonces lo bueno es que encontré un grupo de amigos en el que podía hablar inglés, italiano y español. Ujú. Y entonces así mezclándolo como un Erasmus, Un un Erasmus Erasmus de en los personas. 30, ¿no? En la treintena. Eso sí. Entonces sí, y como trabajaba en un instituto francés, hablaba o español o francés. Claro, 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 Y aquí claro. en Inglaterra, pues la verdad, no sé, bueno, a ti a lo mejor te sale más fácil por tu pareja Ujú. inglesa, pero a mí me sale bastante difícil. O sea, hablo con, por ejemplo, los padres en la escuela, de vez en cuando organizamos cosas o hay los cumpleaños también, pero concretamente decir, te vienes a mi casa, yo voy a tuya a cenar y eso me resulta difícil. Ujú. Todavía no has integrado Sí, eso. Sí, la verdad es que con el idioma inglés
yo no hablo tanto, a pesar de que vivo aquí, en los últimos años que me he dedicado a la enseñanza del español de forma profesional, no hablo tanto inglés porque, bueno, aparte de que ha habido una pandemia y durante casi 2 años estuvimos más o menos recluidos en casa o con poca vida social, todo mi trabajo es en español y luego con el inglés, con mi pareja, tenemos un método donde hablamos un día español, un día inglés. Entonces, realmente hay semanas donde solo hablo inglés 3 o 4 días Ajá. y solo con él, ¿no? Así que tampoco tengo una vida con una inmersión en el inglés completa. Y Ujú. luego vas al supermercado y sabes que en Inglaterra, al menos en Inglaterra, no sé, en otros lugares, tienes el self-checkout, ¿no? Que ni siquiera Ujú. hablas con la persona trabajando en la caja. Así que muchas veces mi interacción en inglés es pedir el café a, Sí, a la camarera o al camarero que me atienda ese día. Em, Natalie, obviamente tu español es excepcional y además gracias. una de las cosas que te ayudó a convertirte en bueno, en profesora de español, porque eres profesora de español, que no lo hemos Sí, dicho, y a una hablante avanzada del idioma es tu estancia en España, concretamente en la mejor ciudad, Valencia. claro. Obvio. Fuiste de Erasmus, ¿verdad? Sí, 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 Vale, durante mi máster me fui de Erasmus con mi mejor amiga. vale, vale. Cuéntanos un poco tus primeras impresiones de la ciudad, cuando llegaste. Ay, o sea, fue la primera vez, o sea, yo estudié en Niza, entonces sí que conocía la experiencia de vivir lejos de la casa de los padres y todo, pero seguía, o sea, siempre era Francia, Claro, tu tenía que cultura, tomar tu el, idioma. sí, todo esto. Fue la primera vez que concretamente me iba un año entero lejos de toda mi familia y en un idioma diferente. Sí que lo estudiaba desde hacía 3 años, era el cuarto año cuando me fui, pero no había vivido la experiencia concretamente, la inmersión total. Entonces tenía un poco de, sí, un poco miedo porque no sabía el funcionamiento del país en sí y todo esto, Ujú. pero al final, o sea, l- creo que realmente fue el mejor año de mi vida, realmente. Me lo pasé fenomenal. Qué bien. No, porque hay muchos que piensan Erasmus, te vas de fiesta todo el tiempo. No puedo decir que no, Ya, pero fue por la experiencia de vida, sí. concretamente, que pude experimentar durante este año. Encontré a un montón de personas, hoy sigo en contacto con ellos, y de México, Italia, Alemania, Suecia, o sea, de todo el mundo, Ujú. y me ayudó concretamente a... O sea, fue la primera etapa además de mi expatriación. Vaya, vaya que sí, Sin sí, sí, sí. saberlo, sí. Sí. Para dar un poco de contexto a las personas que nos escuchen, porque quizás no saben lo que es el Erasmus, es un programa de intercambio entre universidades para hacer un año o un semestre de tu carrera universitaria en otra universidad de la Unión Europea. Entonces, yo, por ejemplo, también lo hice en Londres y Natalie fue a Valencia con el máster. Y de hecho, no hay datos oficiales, pero se sabe que Valencia es la ciudad española con más estudiantes Erasmus ahora. Tradicionalmente era Granada, que es verdad que es Ajá, una ciudad bonita bastante también. estudiantil, preciosa, pero ahora es Valencia. Aunque yo imagino que la experiencia de un Erasmus ahora en Valencia será diferente a la que tú tuviste, porque ¿tú en qué año fuiste? Ay, no me acuerdo. Los En el 2000, 2007, algo así. 2007. 2007, Vale, o sí. sea, hace ya un tiempo, hace Sí, 17 años. No, espera, no, sí, muchos 17 años años, no no puede ser. cuentes, no cuentes. Sí, bueno, hace algunos años. Lo digo porque Valencia, desde hace un par de años, cuando Forbes o Forbes, la revista Forbes, la declaró la mejor ciudad del mundo para vivir, pues fueron muchísimos expatriados, muchísimas personas que trabajan como nómadas digitales, ¿no? Y se fueron a Valencia. Entonces creo que ahora la experiencia del Erasmus es diferente porque hay mucha más gente
Ujú. de todo el mundo en Valencia. Entonces quizás tú quizás tuviste la oportunidad de mezclarte más con los locales, no sé si fue el caso, o si tenías un Sí. grupo bastante de Erasmus, el grupo típico de eso, de personas No, de toda Europa. no, tuve los 2. Claro, empiezas conociendo a estudiantes Erasmus, pero también, no sé si sigue existiendo, pero había una asociación de estudiantes Erasmus. Ujú. Eran españoles, valencianos, y proponían viajes así para los estudiantes Erasmus. Y como ellos, claro, eran españoles, también tenían amigos españoles, y entonces yo conocí también a españoles. Ah, eso está muy bien. Y sí, o sea, eso era la meta, no conocer a franceses. O sea, la única francesa con la que vivía era mi mejor amiga y solo siempre nos íbamos de fiesta con otras personas y lo divertido es que fuimos a una fiesta, estábamos hablando con un francés y él no sabía que éramos francesas y no le dijimos nada durante bastantes minutos, así, bastante tiempo, hasta decirle, oye, somos francesas. Sí, 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 qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Pero sí, la palabra era hablar español y no encontrar a franceses, porque si no, es una lástima, te pierdes muchas cosas. Claro, claro, claro. Yo, en mi experiencia Erasmus en Londres, curiosamente, viví en un año en el mismo piso, en un edificio que pertenecía a la universidad. Era como una Mm, residencia de estudiantes. Pero algunos de los estudiantes eran de todo el año como yo y otros se fueron a mitad de año. mm, Entonces, la primera parte del año estuve con francesas. Había como 3 chicas francesas, un chico ruso y otro chico danés, creo. Entonces, las chicas francesas siempre traían a muchos franceses, a sus amigos, ¿no? Entonces, la primera parte de mi Erasmus en Londres fue bastante francés y bastante parisino en concreto, porque eran todos de París. Y la segunda parte fue más en inglés, pero no con británicos, sino con estadounidenses, porque vinieron ajá. estadounidenses de otro programa que no es Erasmus, es otro programa diferente. Así que viví un Erasmus en Londres bastante, bastante francófono y luego más estadounidense que británico. Pero me gustó mucho algunas cosas que vi de la cultura francesa que desconocía. Bueno, y otras cosas que no me gustaron, como que fumaban un montón. Todo el mundo fumaba. ¿Esto sigue siendo así en Francia? ¿Que la gente joven fuma tanto? Sí, 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 porque es como, ¿sabes? Somos adultos, somos grandes y todo esto. Hay muchos. Pero bueno, por otro lado, como hay muchos lugares, o sea, ahora ya no puedes fumar como en España, ya no puedes fumar en espacios cerrados. Sí. Entonces la gente fuma afuera y como hay muchos anuncios diciendo, hablando del peligro del tabaco y todo, Ujú, bueno, la verdad no tengo a muchos adolescentes o jóvenes en mi alrededor, tienen ujú. más o 30 o son niños, entonces no hay Sí. muchos, pero sí, la gente fuma. Sí, eso me sorprendió muchísimo, el hecho de que la gente joven fumara tanto, que a ver, que en España también se fuma, pero las generaciones jóvenes fuman mucho menos que sus padres en el pasado, ¿no? Porque hay más concienciación, porque las leyes son más Sí. restrictivas, ¿no? En cuanto a los lugares donde puedes fumar. Y también como hay el cigarrillo eléctrico o Sí, electrónico, sí, sí. sí, En electrónico. España lo llaman vape, el Sí, vape. El vape, sí, sí, sí. Pero luego hubo cosas también que me llamaron mucho la atención que desconocía, ¿no? Por ejemplo, que soy bastante besucones y me sorprendió también en España el tema de los besos. Somos muy besucones cuando conocemos a alguien, cuando nos despedimos. Sin embargo, en la cultura francesa, por ejemplo, cuando nos despedíamos, todo el mundo besaba a todo el mundo. En España a ujú, un hombre le daría la mano a otro hombre, sin embargo los franceses se daban besos entre sí, sí, los chicos, y eso me gustó, ¿no? Porque no es tan sí, arcaico y hay tan... menos distancia, Sí, sí. sí, sí, hay menos distancia y menos diferencia entre sexos, ¿no? Que tampoco Ajá, tiene mucho sentido. Yo ahora intento cuando voy a España, si voy a saludar a alguien, no diferencio entre hombre y mujer. O sea, ujú, si le doy la mano a alguien, le doy la mano a hombres y a mujeres.
si me despido de alguien que ya conozco o veo a alguien que ya conozco, siempre le doy un pequeño abrazo. La gente se queda un poco sorprendida porque no es habitual, pero es que pienso, ¿por qué tenemos que tener un saludo para hombres y un saludo para mujeres? Es que no me Sí. gusta, me parece súper sexista y no me gusta, así que para todo el mundo igual. Sí, Sí, para mí lo de la mano es más formal, digamos, en la oficina o algo, o no sé, alguien importante entre comillas, digamos, mm, y le vas a dar la mano, pero sí, prefiero también dar besos. sí. A ver, creo que lo de la mano cuando no conoces a alguien es la mejor opción, honestamente. Y sobre Sí, todo, yo entiendo que, por ejemplo, dar un beso a alguien que tiene barba a veces no es agradable. Por ejemplo, es verdad. Entonces, creo que para alguien que acabas de conocer, dar la mano es la opción ideal. ajá, Y ya está, más simple. Y Natalie, antes de que acabemos, me gustaría hablar un poco de tu proyecto, ujú, porque, como he dicho, eres profe de español, eres experta expatriada, con muchos años a tus espaldas en este modo de vida, y un poco has decidido combinar esas dos cosas y ayudar a otras personas francófonas ujú. a vivir esa vida de expatriados y expatriadas en países hispanohablantes, ¿no? Cuéntanos un Sí. poco cuál es el nombre del proyecto y de tu podcast y cómo surge y cómo ayudas a la gente. Pues se llama escala linguistique, escala lingüística, porque yo viajo mucho, lo de la escala por los viajes, Claro. pero también por el aprendizaje, como no se aprende un idioma de un golpe, pero con etapas. Entonces sí, se llama escala linguistique y también tengo un podcast, ma versión en español. El título está en francés, pero hablo en español, claro. Ujú. O sea, mi, Y mi ayudo, versión en español, ¿no? claro, o sea, son relatos o experiencias como expatriada, pero también como profe, y ayudo así a las personas que quieren mejorar su español, francófonos, que quieren, sí, progresar en español, les doy las herramientas y comparto también experiencias porque para mí hablar un idioma, o sea, es muy importante también, por ejemplo, conocer la cultura o cosas así, no es solo aprender un idioma, sino poder expresarse, enseñar su manera, o sea, su personalidad, y eso ayuda mucho cuando aprendemos un idioma. Ujú. Sí. Y así, entonces sí, doy clases o individuales o en grupo, grupales, como lo desee la gente. Ujú. Sí, sí, sí. Y me gustó mucho cuando me dijiste el nombre, ¿te recuerdas de mi versión en Sí, español? Porque es verdad que una de las dificultades que encontramos cuando empezamos a hablar un idioma o cuando incluso ya tenemos un nivel intermedio o avanzado es poder sentirte en tu propia piel y sentir que sigues siendo tú y que mantienes tu personalidad, ¿no? Que claro, hay muchas cosas a tener en cuenta, las diferencias culturales, lo que es correcto y no es correcto decir, quizás eres una persona muy sarcástica, que en tu cultura funciona muy bien ese tipo de humor, ¿no? O ese tipo de comunicación, pero en una cultura donde es muy literal, pues eso no se va a traducir bien. sí. Entonces hay muchas cosas a tener en cuenta, ¿no? Sí, y puedes sentir mucha frustración también. Yo sé que a veces, por ejemplo, estoy enojada por no sé qué en inglés y no puedo decirlo concretamente como quisiera, porque Mm, me faltan las palabras, el sí, vocabulario. Y sí, 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 sí. Yo tenía una ex tía, y digo ex tía porque se ha divorciado de mi tío, entonces es ex tía, que es francesa. Y entonces su español es increíble, ha vivido en España también 30 años o más. Pero aunque estuviera hablando en español, siempre que se enfadaba cambiaba al francés o si tenía que decir alguna palabrota la decía siempre en francés, era automático. Como no era capaz de expresar la ira, bueno, seguramente sí que es capaz, ¿no? Pero le salía de forma natural hacerlo en francés, era muy divertida. Cuando regañaba a mis primos, ¿no? Siempre lo hacía en francés porque se ponía nerviosa. sí, hago lo mismo con mi hija. La menor le hablo en español y cuando empiezo a enfadarme me salen las palabras en Claro. francés. ¿Tú le hablas a tus hijos en español?
Pues con los 2 primeros no, porque como el curso también es muy importante para mí, Ajá. me dije: "Hablar en francés, español, corso, va a ser mucho". Pero no sé por qué con la última, hice todo y además como ahora hay el inglés, son 4 idiomas, Sí, imagínate. No hablo siempre en todos los idiomas, pero sí. Entonces, ella prefiere que le hable en español, entonces cada vez que pueda le hablo en español. qué bueno. Me contesta en francés, pero puede entender bastante, sí, Vale, bastante vale, al vale. español. Y así tú practicas, no necesitas la inteligencia artificial, tienes a tus hijos. Exactamente. Sí, 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 sí. Muy bien. ¿Y ellos hablan ahora entre ellos en francés o los pillas hablando en inglés alguna vez? No, o sea, la menor sí, cuando juega sola, la escucho hablar, en inglés, y no Ostras. le gusta, me dice: "Mamá, no, no, no me mires, no me mires". Entonces la dejo, la dejo jugar sola. Wow, Los mayores no, y como siempre hablamos francés en casa porque están en una escuela inglesa, claro. entonces no quiero que pierdan el francés. Claro, 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 100%, por supuesto. Ujú. Van a ser muy, muy afortunados y muy políglotas. Sí. Pues Natalie, muchísimas gracias por esta charla contigo, ha sido un placer. A ti. Y me alegro de que hayas presentado tu proyecto. Dejamos los enlaces, los links directos a tu podcast y a tu web o Instagram en la descripción del episodio. Y un placer. Nos Un vemos placer. pronto. Chao. Y a ti, estudiante, muchas gracias por escucharnos. Espero que hayas sacado un poquito de la conversación y te animo a escuchar el podcast de Natalie, especialmente si eres el perfil de persona para el que ella habla. Te mando un abrazo muy grande y te espero en el próximo episodio. Chao, chao.